Bendiciones, bendiciones para todas y todos. Amén, amén, amén. Bendiciones. Díganle a los demás que ya estamos en el aire. A las 7 en punto iniciamos esta transmisión. 7:30. A las 7:30 iniciamos esta transmisión. Me cerraré el micrófono. Buenas noches, Dios le bendiga, pastor. Amén, amén. Muchas bendiciones para todos y Amén. todas. La paz de Dios sobre sus vidas. Ya dentro de 2 minutos iniciamos. A las 7:30 vamos a dar inicio a esta transmisión en el día de hoy. Ruth, Dios te bendiga, Ruth. Buenas noches, gracias, gracias. Amén, amén. La paz de Dios sobre tu vida. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Buenas noches, bendiciones a todos. Amén. Bendiciones a todos, mis amados. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones. En 2 minutos iniciamos.
Dios le bendiga a todos, la paz de Dios sobre sus vidas en esta hermosa oportunidad que Dios nos concede de partir juntos el pan de la palabra de Dios y estar reunidos con alegría, con sencillez de corazón. La iglesia primitiva practicaba mucho la coinonía. La misma palabra dice que ellos se juntaban en las casas y partían el pan y oraban juntos, y allí lo hacían con todo el corazón, y Dios cada día aumentaba su gracia sobre la iglesia primitiva, y dice la misma palabra que el Señor, ¿verdad?, se glorificaba, se manifestaba con grandes señales, con grandes milagros. La enseñanza que se le daba a la iglesia era una enseñanza apostólica que consistía en hacer discípulos, en ganar a otros para Jesús. Y dice que Dios añadía a su iglesia cada día los que habrían de ser salvos. El Señor añadía a su iglesia los que habrían de ser salvos. De manera que hoy vamos a compartir con ustedes ese tema que están mirando en pantalla, pero antes vamos a orar, vamos a clamar a Dios, vamos a tener un tiempo de adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador. Bendito sea el Señor. Y quiero que alguien del grupo de manera voluntaria tenga la oración inicial. ¿Quién se anima y dice: yo tengo la oración inicial? Gloria Yo, a Dios. pastor. Amén. Gloria a Comienza, Jesús. comienza. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora, Señor, te damos gracias. Te damos muchísimas gracias, Señor, por este momento que tú nos permites. Alabamos tu nombre, Señor. Te damos la bienvenida a este encuentro de hoy. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tú estés, Señor, trayendo una palabra nueva a nuestro espíritu, que tú estés abriéndonos el entendimiento, que cada palabra, Señor, que sea ministrada por tu Hijo, Señor, sea una palabra fresca, una palabra que nos permite, que nos ayude, Señor, a poder cambiar y a poder tener otra mentalidad y movernos bajo la misma dirección. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú tengas dominio y control de todo lo que se esté moviendo ahora en los aires, y que tú entres, Señor, en cada hogar de mis hermanos y que lo invites, Señor, para que podamos disfrutar de este pan que tú no tienes para esta noche. Gracias, Señor, por habernos llamado y seleccionado para cosas grandes. Te pedimos, Espíritu Santo, que tú pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer, y que todo lo que aprendamos, Señor, sea llevado a la práctica y podamos darte fruto en cada una de las diferentes áreas. En el nombre poderoso de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno es Dios, qué bueno es el Señor que nos permite, ¿verdad?, reunirnos y compartir la palabra de Dios. Antes de dar inicio al tema de hoy, me gustaría que dos o tres de ustedes testifiquen lo que Dios ha hecho en su vida. En 2 minutos lo van a hacer. Lo que Dios ha hecho en su vida en todo este año 2024. Es una forma de agradecimiento. ¿En qué usted le agradece al Señor? ¿Cuáles son los motivos por los cuales usted tiene que darle gracias a Dios en lo que hizo, ¿verdad?, a favor de usted, a favor de nosotros en este año 2024? Porque estamos cerrando este año y yo sé que el próximo año será mucho más glorioso, porque vamos de gloria en gloria y vamos de poder en poder. Alguien que comience a testificar lo que entiende que Dios ha hecho a favor de su vida en este año 2024. Javier, comienza. Andreina, pastor. Andreina. Y el Javier está por Andreina. aquí a mi lado. Gloria a Jesús. Bueno, yo realmente quiero agradecerle a Dios en su infinita misericordia que me haya permitido continuar en sus pies, sirviéndoles, porque quizás en mi agenda yo no me veía con ustedes en este 2024, pero en la agenda de Dios ya estaba planificado y predestinado que yo iba a estar con cada uno de ustedes, sirviéndole al conjunto de ustedes. Gloria a Jesús. Ustedes saben que el 2022 y 2023 fue un año muy duro para mí, para mi familia.
Y yo agradezco muchísimo a Dios de que en medio de todo el proceso de separación de mi papá con nosotros, hemos visto a Dios respaldándonos, hemos visto a Dios obrando en nuestros corazones, hemos podido ver al Señor que no nos ha desamparado ni un minuto. Sí, ha sido muy fuerte el proceso, pero Dios ha demostrado que verdaderamente está con mi familia. Agradezco a Dios todas las cosas que me ha permitido, el esposo que tengo, la sabiduría que nos ha dado, la firmeza que nos está dando a cada uno de nosotros dos para poder trabajar en la obra del Señor, ese amor. He visto el respaldo de Dios no solo conmigo, sino también con mis seres queridos. Agradezco a Dios también el hecho de yo poder estar aquí con ustedes, respirando, adorando a Dios, que no todo el mundo tiene ese privilegio y todas las cosas que he logrado, porque gracias a Dios he logrado muchísimas cosas para gloria y honra de su nombre. He llegado a lugares que Él me ha permitido, que yo nunca me imaginé que iba a estar. He visto la mano de Dios obrando de manera poderosa donde quiera que yo me muevo, donde quiera que estoy. He visto fruto, he visto cosecha de lo que he sembrado en el reino de Dios. Y de verdad que sí, no tengo palabras para seguir describiendo todas las cosas maravillosas que yo agradezco. Quiero decirle que algo que aprendí en este año es que nosotros tener la fe de Dios es un tesoro muy valioso, porque con esa fe que Dios deposita en cada uno de nosotros, ese nivel de fe en el cual el Señor quiere que nosotros nos movamos, son las cosas donde nosotros podemos ver todo lo que nosotros le pedimos a Dios y que sobre todo las promesas que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque me ha dado más de lo que yo he podido imaginar y me sigue entregando más de lo que yo me merezco porque soy inmerecedora, pero por gracia de su amor y de su misericordia aquí estamos, mis hermanos. Dios te bendiga. Amén, amén. Gloria a Dios. Qué bueno, qué bueno. ¿Quién más se anima a dar una palabra de edificación, de testimonio, de agradecimiento a nuestro Dios? Que me levante la mano para yo verle y darle la oportunidad. ¿Quién más se siente agradecido? Hay testimonios que enriquecen y fortalecen nuestras vidas y nos ayudan a crecer mucho más. ¿Quién más se atreve a dar una palabra de bendición? Gloria a Dios. Rompa un poquito el hielo y testifique. Yo sé que hay más testimonio. La misma palabra dice que conviene que declaremos las cosas hermosas y maravillosas que Dios ha hecho en nosotros. Ok, si no hay más personas que quieran testificar por el momento, vamos a ver si al final lo pueden hacer. Y vamos a entrar inmediatamente a lo que es la enseñanza de hoy. Es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para vosotros. Y el tema que vamos a tratar es un tema, quizás usted lo ha escuchado antes, es un tema que tiene que ver con la osadía, cómo recibir osadía. Ese es el tema que vamos a compartir en el día de hoy. Y el objetivo de esta enseñanza acerca de la osadía es para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer. Por ejemplo, todos nosotros, según dice la palabra, estamos llamados a reconciliar al hombre con Dios, ya que el Señor nos ha encargado a nosotros el ministerio de la reconciliación, para que reconciliemos al hombre con Dios a través de la predicación del Evangelio.
Ese es uno de los objetivos de esta enseñanza. Y el segundo es demostrar que cuanto más comunión tenemos con Dios, más osados somos. Es decir, más valor tenemos para anunciar las buenas noticias de salvación, más valentía tenemos para predicar en cualquier lugar el evangelio del reino de Dios. Amén. Y el texto bíblico se encuentra en Hechos, capítulo 4, versículo 13, Hechos de los Apóstoles, su capítulo 4, su versículo 13. La palabra dice de la siguiente manera, en el nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, oye lo que dice la palabra, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y es maravilloso notar lo que este texto dice, ya que hay muchas personas que ponen la excusa a la hora de hacer cualquier cosa para Dios, ponen la siguiente excusa y dicen, no, que yo no estoy preparado todavía para predicarle a alguien de Jesús, no estoy listo todavía para testificarle a alguien de Jesús. Sin embargo, la palabra de Dios habla que tanto el apóstol Pedro como Juan eran hombres sin letras, no tenían ningún tipo de preparación académica. Sin embargo, cuando la unción de Dios cayó sobre ellos, cuando la palabra de Jesús cayó en sus corazones, ellos entonces recibieron osadía, recibieron valor, recibieron la unción para dar por gracia lo que por gracia ellos habían recibido. Y a pesar de sus limitaciones intelectuales, porque eran del vulgo, dice la palabra, eran hombres sin letras, la Biblia dice que ellos comenzaron a predicar el evangelio del reino de Dios con una capacidad extraordinaria, con un desenvolvimiento extraordinario. Y la Biblia dice que la gente cuando lo escuchaba, sabiendo que eran hombres sin letras, sabiendo que eran hombres sin ningún tipo de preparación académica, ya que Pedro era un pescador de peces, no era un hombre estudiado, dice que se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús, porque hablaban el mismo lenguaje del reino de Dios, hablaban el mismo lenguaje del evangelio del reino de Dios. Entonces, nosotros tenemos tanto para dar, porque nos hemos, ¿verdad?, preocupado y nos hemos propuesto en sembrarle a ustedes la palabra del reino de Dios, el evangelio completo, y usted está lleno de palabra. O sea, ya usted tiene la capacidad para dar por gracia lo que ha recibido mediante la gracia. Usted tiene mucho que dar. Y ha llegado el tiempo de compartir lo que usted ha recibido de parte de Dios. Hay un mundo allá afuera que clama por Jesús. Hay un mundo allá afuera que está herido. Hay un mundo allá afuera que necesita sanar su corazón. Y nosotros somos los sanadores. Nosotros somos los que estamos llamados a traer sanidad a esos corazones. Que fue lo que Jesús dijo en cierta ocasión. El Espíritu, dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para liberar a los que están oprimidos, a los abatidos, para traer buenas noticias de salvación. Y esa es la encomienda que nosotros tenemos de parte de Dios. Tenemos que comenzar a compartir lo que hemos recibido por gracia. Son muchas las personas que necesitan a Jesús. No sé si usted le está dando seguimiento a las noticias globales, a la geopolítica, al nivel mundial. Todo está cumplido según la palabra de Dios. Todas esas profecías de Mateo 24, de Lucas 21,
de Apocalipsis capítulo 4 hasta Apocalipsis capítulo 20, todo se está cumpliendo al pie de la letra. Lo que dice también el apóstol Pablo a los tesalonicenses en su capítulo 4, versículo 13 en adelante. En segunda de Tesalonicenses también, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Todo está montado para que una figura como el anticristo aparezca en cualquier momento. Ya está lanzada la plataforma que le habrá paso a ese gobierno global. Por eso se está hablando tanto de globalismo. Y hay guerras y hay rumores de guerras. No hay paz en el corazón de los seres humanos. El mundo está herido y necesita sanar su corazón. Y nosotros somos los instrumentos de Dios para sanar esos corazones. Nosotros somos los sanadores porque portamos la palabra de gracia. Portamos la palabra de Dios, que es la que trae la liberación. Y nosotros estamos llamados a ir en el poder de la resurrección de Jesucristo, el Hijo de Dios, y liberar a los que están oprimidos. Y la única forma que esas personas pueden ser liberadas es mediante la palabra, porque lo que va a liberar a los oprimidos se llama la palabra de Dios. Y usted porta, nosotros portamos la palabra del reino de Dios. Nosotros somos los que la portamos. Dios nos ha capacitado y nos ha dado su palabra para que liberemos a los que están atados. ¿Cuánta necesidad hay alrededor nuestro? ¿Cuántas necesidades hay en nuestro pueblo? ¿Cuántas necesidades hay en nuestra ciudad? ¿Cuántas? Y Dios ha permitido que nosotros podamos verla. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo y cómo el enemigo día tras día se está apoderando de nuestra gente, de nuestra ciudad, de nuestro pueblo. Yo creo que el año 2025 es un año clave para nosotros, para salir de las cuatro paredes y comenzar a dar por gracia lo que hemos recibido por la gracia. Tenemos que comenzar ya a dar por gracia lo que hemos recibido por la gracia. No podemos avergonzarnos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Hay gente que están esperando con anhelo la palabra de Dios. Hay gente que están esperando con deseo ardiente en su corazón la palabra del Señor. Y usted porta la palabra de Dios. Nosotros portamos la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Ahora, ¿qué nos impide caminar con osadía? ¿Qué nos impide predicar la palabra de Dios con esa libertad? Número uno, el temor al rechazo. Hay gente que no quiere predicar la palabra por temor a que alguien lo rechace. Yo recuerdo que hace un tiempo nosotros evangelizábamos puerta por puerta, íbamos a diferentes sectores a predicar el evangelio y muchas personas nos recibían con los brazos abiertos y nosotros entrábamos a su casa y partíamos el pan de la palabra de Dios, compartíamos con ellos la palabra de Dios y Dios se glorificaba en esos hogares que recibían con entusiasmo la palabra de Dios, pero otros cerraban sus puertas. Porque acuérdate que la fe no es de todo el mundo. No es de todo, la fe no es de todos. Hay personas que lamentablemente van a rechazar el evangelio, pero usted no se puede desanimar por eso. Eso no es un motivo para usted desalentarse, desanimarse, para usted bajar la guardia, todo lo contrario. Tenemos que comenzar a predicar con más entusiasmo la palabra de Dios. Entonces hay muchas personas que no predican el evangelio, que no salen a evangelizar, que no le hablan a nadie de Jesús por temor al rechazo. Número dos, ¿qué nos impide caminar con osadía? Número dos, nuestra naturaleza carnal o nuestro ego. Hay personas
que todavía tienen que ser tratadas en su forma de ser y en su egolatría y en su orgullo, y eso no le permite, pues, compartirle a otros el evangelio del reino de Dios. Entonces, hay que soltar ese ego, hay que soltar ese orgullo, hay que soltar esa egolatría y hay que predicar el evangelio, no importa en el lugar donde tú estés. Hay que andar en el espíritu y no en la carne. La carne nunca quiere obedecer a Dios. La carne nunca quiere hacer la voluntad de Dios. La carne siempre se va a rebelar para que tú no hagas la voluntad del Padre. Pero es importante que usted comience a andar en el espíritu y comience a dar por gracia lo que por la gracia usted ha recibido. ¿Qué nos impide caminar con osadía? ¿Qué nos impide caminar con osadía? También, ¿verdad? Nos impide caminar con osadía nuestra personalidad. Esa es otra cosa. Nuestra manera de ser muchas veces se convierte en un obstáculo, se convierte en un impedimento para que nosotros compartamos el evangelio del reino de Dios. Entonces, eso hay que soltarlo. Hay gente que dice, no, porque yo soy muy tímido en mi forma de ser. Otros dicen, no, porque yo me trabo, las palabras no me salen. Otros dicen, no, porque yo soy de poco hablar. Entonces, cuando decimos ser tímidos, no le hablamos a la gente y perdemos la oportunidad de plantar la semilla de fe en la vida de otros. Y créame que la palabra de Dios no vuelve atrás vacía. A veces pensamos, ah, no, yo le he predicado a tanta gente y no veo los frutos. A su tiempo usted verá los frutos, porque la semilla no vuelve atrás vacía, la palabra no vuelve atrás vacía, sino que a su tiempo dará sus frutos. Acuérdate que Pablo sembró y Apolo regó, pero el crecimiento quien lo trajo fue Dios. Nosotros tenemos que cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio, de sembrar la palabra de fe en los corazones. Ya del resultado se va a encargar el Espíritu Santo. Del resultado se va a encargar el Señor, porque nosotros predicamos la palabra, pero el Señor es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces debemos poner de un lado de la balanza el dolor que se recibe por el rechazo, porque es cierto, uno se siente muy adolorido cuando alguien le rechaza, cuando alguien le fleca la puerta en la cara, cuando alguien agarra y fleca el tratado, uno se siente mal. A mí me ha pasado. Uno está evangelizando y de repente le cierran la puerta a uno en plena cara. O otros te dicen, no, no quiero saber de eso. No me predique el evangelio. No creo en eso. Y te rechazan. Y otros agarran el tratado y lo flecan. Y otros te ignoran. Yo sé que eso te va a doler y nos va a doler y nos duele bastante. Ahora bien, cuando usted agarra, pone de un lado de la balanza el dolor que se recibe por el rechazo y del otro lado el castigo eterno que esa alma recibirá en el infierno, ciertamente los minutos de rechazo, escucha bien esto, que es bien importante, ciertamente los minutos de rechazo son muy pequeños si los comparamos con el sufrimiento eterno en el infierno. Es decir, si usted compara el dolor que se produce cuando alguien a usted le rechaza, cuando alguien a usted le fleca el tratado en la cara, cuando alguien a usted le dice, no, yo no quiero saber del evangelio, o cuando alguien te cierra la puerta de su casa para que usted no le predique. Si usted compara ese dolor que usted siente en el momento con el castigo que un alma perdida va a padecer en el infierno, ese dolor que sentimos nosotros no se compara con ese acontecimiento de que esa vida esté ardiendo en el infierno, porque es por la eternidad que va a arder en el infierno, es por la eternidad. Y Dios te ha puesto una palabra de salvación, porque la palabra del evangelio es la palabra de salvación. Al Señor le ha dado la gana de hacernos partícipe del ministerio de la reconciliación. Oye, qué poderoso es esto. Los ángeles no tienen ese gran privilegio. Nosotros sí lo tenemos.
Tenemos ese gran privilegio de reconciliar al hombre con Dios. Y tenemos que usar todos los medios habidos y por haber para que el evangelio del reino de Dios sea predicado, para que el evangelio del reino de Dios sea anunciado. Dios dice en su palabra, id y predicad el evangelio a toda criatura. Tenemos que predicar el evangelio a toda criatura, no a algunas personas nada más y a otras no, sino a todas las personas hay que predicarle el evangelio. No importa el estatus social que tenga, porque eso es de hombre, eso es carne y sangre. Los hombres han dividido las clases sociales de la siguiente manera: hay pobres, hay clase media, y hay clase media alta, y hay clase alta. Tenemos que predicar el evangelio a todos, a los pobres, a los paupérrimos, a los de clase media, a los de clase media alta y a los de clase alta. A todos, todos necesitan a Jesús, porque todos somos pecadores. Heredamos el pecado de Adán y el pecado nos ha separado de Dios. Todos necesitamos salvación y todos necesitamos arrepentimiento. Solo en Jesús hay salvación y nosotros tenemos que predicar ese evangelio que cambia, ese evangelio que transforma, ese evangelio que redime, ese evangelio que libera, ese evangelio que sana, ese evangelio que restaura. No podemos permitir que el enemigo siga tomando ventaja. Tenemos que sacudirnos en el nombre de Jesús y comenzar a predicar con valentía, con osadía, la palabra del evangelio. Ser osados es asumir riesgos. Ser osados es asumir riesgo. ¿Qué significa esa palabra osadía? Osadía significa valor, significa denuedo, significa audacia. También significa, aunque no está ahí en el bosquejo, se me olvidó ponerlo, también significa valentía, osadía, valentía. Es predicar con valentía el evangelio. Es predicar con valor el evangelio. Ahora es fácil predicar el evangelio. ¿Sabía eso? Por lo menos en nuestra ciudad, Barahona, y en nuestro país, la República Dominicana, es fácil hablar de osadía. Porque no estamos en persecución. Nadie nos está persiguiendo por predicar el evangelio. Nadie nos está buscando para matarnos por predicar el evangelio. Hay en países ahora mismo, países que son musulmanes, claro está, donde tú no puedes ni siquiera leer la Biblia. Si te descubren leyendo la Biblia, te matan, te quitan la vida. En algunos lugares del mundo no se puede hablar de Jesús. Si te descubren hablando de Jesús, te eliminan, te desaparecen. Y la gente tiene que traficar con la palabra de Dios. Escucha bien lo que le estoy explicando. Tiene que traficar. Así como aquí se trafica con drogas, así como en estos países se trafica con drogas, en esos países musulmanes hay que traficar con la Biblia. Hay que buscar la manera de cómo introducir la Biblia sin que nadie se dé cuenta, porque si se dan cuenta, pues nos eliminan. Entonces tenemos la bendición aquí en la República Dominicana de predicar con libertad la palabra de Dios, de predicar con libertad el evangelio del reino de Dios. Eso estaba pasando en Estados Unidos, en la gestión que recién está pasando ahora de gobierno. Ya se estaba prohibiendo en algunos lugares orar, predicar la palabra. Gracias a Dios que Donald Trump ganó las elecciones. Eso estaba ya profetizado y ahora viene a resolver ese asunto, donde se va a poder orar ya. La Biblia se va a poder enseñar en las escuelas con libertad, se va a poder predicar la palabra con libertad. Eso es una bendición. Ahora, ¿por qué le hablo de este contexto? Porque es fácil decir, no, hay que predicar el evangelio. Hay que predicar con osadía, pero hablar de osadía en el tiempo de Pablo, hablar de osadía en el tiempo de Pedro, hablar de osadía en el tiempo de los apóstoles, en plena persecución sangrienta, era hablar
de valor, de denuevo, de audacia y de valentía. Porque el que predicaba iba preso. El que predicaba y hablaba de Jesús, no era que dique, le apedreaban, así como apedrearon a Esteban. ¿Cómo murió el apóstol Esteban? Apedreado. Y murió apedreado por hablar de Jesús. ¿Cómo murieron la mayoría de discípulos? Martirizados. La mayoría de apóstoles, con excepción de Juan, el apóstol, pero todos murieron como mártires. Por eso quiero que le prestemos atención a la palabra osadía, porque ahora es fácil tú agarrar y ponerte en una esquina y hablar de Jesús. Eso es una bendición. Ahora es fácil usted agarrar, ir a la escuela y hablar de Jesús. En la universidad, hablar de Jesús. Y ni así con todas las facilidades que tenemos nosotros. Así, aún así no queremos aprovechar este tiempo tan hermoso y hablar de Jesús. Nos hemos acomodado, en verdad, eso llora ante la presencia de Dios. Nos hemos acomodado demasiado. Porque mira, Dios ha permitido que nazcamos en un país donde hay libertad de expresión en este momento. Usted puede predicar el evangelio cuantas veces a usted le dé la gana. Cuantas veces a usted le dé la gana. Cuando el anticristo comience a gobernar, eso no se va a poder hacer. Eso no se va a poder hacer. Cuando se arme una crisis política, eso no se va a poder hacer con la libertad que no se puede hacer ahora. Por ejemplo, ¿quién va a Haití ahora mismo, que es nuestro vecino, a predicar el evangelio? Ahora mismo es un riesgo, porque hay una situación política en Haití. Es un riesgo ahora mismo ir a predicar el evangelio a Haití. Uno corre peligro en Haití. Uno corre peligro en Haití. Y en algunas zonas lejanas hay personas que corren peligro. Entonces, por eso es importante que nosotros pongamos en contexto esta palabra osadía y no la tomemos tan livianamente, porque es muy bueno decir, vamos a predicar el evangelio donde no hay persecución. Nosotros estamos muy acomodados, gracias a Dios, pero a esos discípulos no les fue tan fácil. A esos apóstoles regar la semilla del evangelio no les fue tan fácil. Tenían, antes de salir de la casa a predicar, tenían que mirar para los lados y hablar la palabra con osadía, con mucha precaución, con mucho cuidado, pero con valentía, con valor. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Dios usa a la gente osada para fluir en lo sobrenatural, porque en medio de esa persecución Dios se glorificaba. Muchas señales y milagros eran hechas por los apóstoles. Y cuando usted comienza a moverse con osadía, déjame yo apagar los micrófonos, que hay un micrófono que está encendido ahí. Déjame yo apagarlo, silenciarlo, ok. Cuando usted se mueve osadamente, con osadía, usted va a fluir en lo sobrenatural para dar pasos de fe, tanto en los negocios como en el ministerio. No era fácil anunciar el evangelio en los tiempos de la iglesia primitiva. Acuérdese que el líder máximo, que es Jesús, murió crucificado. Y murió crucificado por el propósito, por el propósito, por el propósito. Y a todos los seguidores de Jesús lo andaban buscando para lincharlo, para matarlo. Y el mismo Pablo lo testifica después, porque Pablo era uno que andaba persiguiendo a los hijos de Dios cuando era Saulo de Tarso. Entonces, Dios quiere que nosotros prediquemos el evangelio con valor, no importa donde estemos, tenemos que anunciar la palabra con denuedo, con valentía, con audacia. Y Dios nos va a usar con un fluir sobrenatural para dar pasos de fe. Movernos en la fe implica riesgo. Yo sé que implica riesgo. Hoy tome el riesgo y obligue al diablo a dar marcha atrás. Dios nos da la osadía del Espíritu Santo. Por ejemplo, ahora mismo, por la gracia de Dios,
no hay ningún riesgo para nosotros el predicar el evangelio. Por ejemplo, si usted quiere mañana mismo colocarse en una esquina estratégica y dar tratado, eso para usted no será un riesgo, no es un riesgo. Pero hay lugares donde usted no puede hacer eso y es un riesgo muy grande. Es un riesgo muy grande. Gloria a Dios. Y la palabra dice que nosotros tenemos que arriesgarnos. A la hora de predicar, tenemos que arriesgarnos. Dice la palabra en el libro de Hechos, abra su Biblia conmigo, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 29. Hechos 4:29, la palabra dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Hablen tu palabra. De esa forma estaba orando la iglesia primitiva porque habían apresado a Pedro, habían apresado a Juan y a otros seguidores de Jesús. La iglesia estaba siendo amenazada, la iglesia primitiva estaba siendo amenazada. Y la Biblia dice que mientras sus líderes estaban presos por el único delito de predicar el evangelio, estaban presos, ellos estaban orando para que el Señor le diera valor, para que el Señor le diera denuedo, para que ellos pudieran hablar la palabra con valentía. Ese es el contexto, hermano. Ese es el contexto. Nosotros hoy en día no tenemos grandes oposiciones, son muy mínimas. Las oposiciones que tenemos son mínimas. Son mínimas. Y aún así no queremos aprovechar este tiempo de gran paz, este tiempo de bonanza. No hay persecución, gracias a Dios. Nadie nos está persiguiendo por causa del evangelio. Y podemos predicar con libertad el evangelio del reino de Dios. Ha llegado el tiempo de que caminemos en lo sobrenatural de Dios. Cuando usted comienza a caminar por fe, Dios te abre grandes oportunidades. Grandes oportunidades. Cuando tú te mueves en fe, Dios se encarga de abrir otras puertas para que usted siga predicando el evangelio. En cambio, cuando usted camina en la carne o en lo natural, solo ve problemas, solo ve limitaciones, solo ve oposiciones. Yo hablaba el domingo y decía en la iglesia que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. El Espíritu Santo que está en nosotros es mucho mayor que el que está en el mundo, es mucho mayor que el diablo y es mucho mayor que los demonios. Basta ya de poner al diablo como excusa, porque hay gente que no predica el evangelio porque le viven achacando al diablo toda la culpa. El diablo no me permite predicar. Los demonios me han hecho la guerra. El diablo se levantó contra mí. El diablo está impidiendo que yo predique. El enemigo está impidiendo y se está oponiendo a que yo anuncie el evangelio. Óyeme, muévete en fe y el diablo va a retroceder en el nombre de Jesús. Muévete en fe. Y Satanás va a retroceder. Dejemos de estar poniendo excusas. Tenemos que predicar el evangelio del reino de Dios. Tenemos que predicar el evangelio de salvación. Hay gente que necesitan escuchar a Dios. Hay gente que necesitan escuchar a Jesús. Y es a través de usted que lo va a escuchar, a través de la palabra que Dios pone en sus labios. La osadía viene de la comunión íntima con Dios. Y ahí viene ese valor, esa valentía para usted predicar constantemente el evangelio. Daniel 11:32. Mira lo que dice el libro de Daniel. Abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 11, versículo 32. La palabra dice: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Los que conocen a su Dios. ¿Cómo uno logra conocer a Dios? En la intimidad.
Los que conocen a Dios en la intimidad, dice que se esforzarán y actuarán. La palabra conocer significa, en el original, tener comunión o una relación muy íntima con Dios. Y el versículo anterior nos habla de concluir que quien vive en estrecha, oye bien, ese versículo nos habla y nos lleva a la conclusión de que el que vive en estrecha e íntima relación con Dios adquiere osadía. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, entonces usted es osado, usted es valiente, usted es atrevido, usted es intrépido, usted es intrépido. Ya la gracia de Dios está sobre nosotros. ¿Y cómo nosotros sabemos que su gracia está con nosotros? ¿Cómo usted sabe que tiene la gracia de Dios? Cuando usted predica y usted observa cómo lo sobrenatural de Dios toma lugar en su vida, eso es una confirmación de que su gracia está sobre usted. No hay mayor satisfacción que hacer la voluntad de Dios. Si usted ve que continuamente Dios lo está apoyando en esa área específica, esa es la evidencia de que la gracia sobrenatural reposa sobre usted. Esa es la evidencia. No perdamos más tiempo. Tenemos que comenzar a aprovechar el tiempo. Los días son bien malos. Hay gente que necesita ser tocada por la palabra de Dios. Hay gente que necesita ser liberada por la palabra de Dios. Y más en este tiempo de tanta atadura, de tanta diablura. Estamos en los últimos tiempos, amados hermanos. Estamos en los últimos tiempos. Tenemos que ser atrevidos. Tenemos que tomar riesgos. Tenemos que estar dispuestos a tomar riesgos. ¿Y cuánto están dispuestos a tomar riesgos? ¿Cuánto están dispuestos a pagar ese precio? Le voy a mencionar algunos ejemplos de cosas osadas que podemos hacer. Claro está, hay que orar, asegurándonos primero que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo y que la gente no pueda juzgarnos como fanáticos, aunque la gente siempre va a hablar. Hay acciones que la gente la va a criticar, pero siempre y cuando sea para beneficio del evangelio, del reino de Dios, no importa que la gente te critique o no esté de acuerdo con la forma en que tú estás anunciando el evangelio. Siempre habrá gente que no estarán de acuerdo con el método que usemos. Pero de que hay que predicar el evangelio, hay que predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Y le voy a mencionar algunos ejemplos de cosas osadas que nosotros podemos hacer el próximo año 2025. Ya el año 2024 ya prácticamente se fue, quedan solamente algunas semanas y en cualquier momento entramos al año 2025, que será un año fructífero, será un año de crecimiento numérico para nuestra casa, de crecimiento y de expansión en el nombre de Jesús. Algunos ejemplos son los siguientes. Por ejemplo, usted puede ir a una estación de policía y orar por sanidad y conversión de los agentes de la policía. Por ejemplo, aquí se ha hecho un trabajo extraordinario en los diferentes destacamentos policiales del país y muchos militares hoy en día le sirven a Cristo. Incluso hay un ministerio llamado Militares para Cristo, porque alguien un día se atrevió a predicarle el evangelio a los militares. Por eso usted ve que en las cárceles de este país, eso no se ve en todas partes, pero se ve en este país, hay iglesias. En las cárceles, en la mayoría de cárceles del país, hay iglesias establecidas y se dan cultos, porque alguien osado un día se atrevió y rompió el hielo y se metió con la palabra
y mira los frutos donde están ahí. Y hay muchos agentes policiales que hoy en día les sirven a Cristo. Nosotros podemos usar esa estrategia y otras más, ¿verdad? Que el Señor va a poner en lo más profundo de nuestros corazones. Otro ejemplo es ir a las casas de los millonarios y llevarle una palabra de parte de Dios. Esa es otra estrategia, ir a las casas de los millonarios, también de los pobres, de los necesitados. Como yo hablaba ahorita, hay diferentes clases sociales, el hombre dividido a los seres humanos por clase. La Biblia no tiene esa división, pero el hombre sí se ha empeñado en dividir los seres humanos por clases. El evangelio es para todo. El evangelio es para los pobres, el evangelio es para aquellos de clase media, el evangelio es para aquellos de clase media alta, el evangelio es para aquellos de clase alta. Entonces, muchas veces no le predicamos el evangelio a los de clase alta, a los millonarios, porque pensamos que ya ellos están perdidos. No, perdidos estamos todos. Si no es por Cristo, nadie se puede salvar. Gracias damos a Dios por Jesucristo. Pero a veces por nuestra ignorancia pensamos que los ricos no se pueden salvar. Y la palabra nos manda a predicarle el evangelio a los pobres, pero también debemos anunciarle el evangelio a los ricos. Yo sé que cuando le prediquemos a un rico el evangelio, vamos a tener mayor desafío y mayor obstáculo, porque el rico solamente piensa en su riqueza. El rico solamente piensa en sus intereses. El rico solamente piensa en sus negocios. Yo sé que va a ser más difícil llevarle el evangelio al rico porque el rico está entretenido, está envuelto en esa burbuja, pero por eso no podemos dejar de predicarle el evangelio a esos sectores adinerados. Tenemos que ir también, no solamente a los pobres, porque Jesús nos mandó a predicarle el evangelio a los pobres. Así textualmente lo dice, ve, predícale el evangelio a los pobres. Pero no podemos dejar a los ricos. Tenemos también que predicarle el evangelio a los millonarios, a los de clase alta. Hay que llevarle a ellos también la palabra de Dios. De hecho, en el ministerio de Jesús habían millonarios ricos que le servían a Jesús, o sea que se convirtieron a Cristo. Por ejemplo, en la tumba donde Jesús fue enterrado, era la tumba de un hombre rico llamado José de Arimatea. En la tumba de ese hombre rico llamado José de Arimatea fue donde se depositó el cuerpo de Jesús. También Mateo era un funcionario del gobierno, ya que Mateo era recolector de impuestos. Mateo el publicano era rico. Zaqueo también era rico, era un político rico. Y Jesús llegó a su casa y le predicó la palabra del reino de Dios. Una mujer que derramó perfume en, en sus pies tenía también ciertas posesiones. O sea que la palabra de Dios habla de hombres que tenían posesiones, riquezas, que hasta cierto punto recibieron el evangelio del reino de Dios. Tenemos que ir a las casas de los millonarios y llevarle una palabra de parte de Dios. También tenemos que ir, número 3, ejemplo número 3, hay que ir a los parques, y cuando esos parques estén llenos de gente, comenzar a hablar de Jesús, orar por los enfermos, ministrarle a la gente y llevarlo a los servicios de la iglesia. Ese es otro riesgo que hay que tomar. Aunque la gente vea a uno como ridículo, como fanático, no importa. Hay que predicar el evangelio en los parques, donde haya gente. Por ejemplo, también en las paradas de motoconcho se puede predicar el evangelio. También en la parada de taxi se puede predicar el evangelio. También en los supermercados, un ejemplo, en La Sirena, acá, en 24 horas, Macho Supermercado, todos los supermercados, siempre hay gente comprando. Ahí también es un lugar estratégico para uno predicar el evangelio del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. También los jóvenes que están estudiando
en la secundaria o en la universidad, pídanle a su maestro 5 minutos, su profesor, pídanle 5 minutos y comparta una palabra de ciencia o una palabra de Dios. Quizá ahí hay alguien con una enfermedad o un problema en alguna parte de su cuerpo y Dios desea sanar a esas personas. Yo recuerdo cuando yo estudiaba, nosotros dábamos cultos en el liceo Federico Enríquez y Carvajal, y muchas personas fueron salvas en ese tiempo. Y cuando yo iba a dar clase, también un tiempo que yo iba a dar clase como interino de matemática y física y geometría, yo cuando Dios me mostraba cualquier cosa en el aula, me daba una palabra de ciencia, yo soltaba la palabra, paraba la clase de una vez, soltaba la palabra y Dios mostraba las enfermedades en los cuerpos de los estudiantes y ahí orábamos y recibían sanidad los estudiantes. Algunos incluso caían endemoniados y teníamos que echar fuera esos demonios en plena aula. Eso hace falta que volvamos y hagamos eso en las escuelas. Hay gente que está endemoniada en las escuelas que necesitan liberación de parte de Dios. Hay gente que está atada por enfermedades que necesitan sanidad en el nombre de Jesús. Amén. También tenemos que, con osadía divina, entrar a ciertos lugares donde hay gente haciendo negocios, donde hay gente que están a punto quizá de cerrar un contrato de negocios. Tenemos que pedirle al Señor esa unción profética para discernir si ese negocio que se está haciendo en ese momento viene de parte de Dios o no es de parte de Dios. Y mediante la unción profética nosotros podemos discernir en el Espíritu si ese negocio en ese momento se está haciendo de parte de Dios y podemos advertir a la gente si ese negocio es de Dios o no es de Dios y ahí mismo aprovechar y predicar el evangelio del reino de Dios. También otra estrategia que podemos usar es ir a una funeraria donde se está velando un muerto, pedir permiso para entrar, hablar sobre la resurrección de Cristo y si sentimos de parte de Dios, orar por el muerto que está ahí en el ataúd y orar para que el Señor lo levante. Lo podemos hacer, orar por consolación por los que estén allí presentes y predicarle a esa gente el evangelio del reino de Dios. Otra estrategia que hemos usado otras veces es la pancarta, pararnos, por ejemplo, en esquinas estratégicas transcurridas para hablarle de Jesús a la gente. Atrévase y tome el riesgo. Yo sé que hay otras estrategias que uno puede usar y hay que atreverse y tomar ciertos riesgos en el nombre de Jesús. Amén. Vaya también a la sala de emergencia de los hospitales, a la emergencia, y ore por los enfermos y dígale que Jesús lo envió a sanarlos. Usted va bajo la unción de Dios y ahí puede orar también por los que están en una situación de emergencia. Gloria a Dios. Si usted está en la universidad, por ejemplo, y tiene la facilidad económica de ofrecer pizza gratis para todos, pero dígale que antes de que coman su pizza, deben escuchar un mensaje de 5 minutos y usted se deja guiar por el Espíritu Santo, quien le mostrará una persona en específico y le va a mostrar quizás que esa persona tiene problemas y Dios le va a mostrar el corazón de esa persona. Usted va a orar por ella y va a declarar sanidad en el nombre de Jesús sobre esas personas. Son estrategias que uno puede usar en un momento determinado para que el evangelio llegue a esos lugares, a las escuelas, a la universidad. Por ejemplo, cuando usted vaya en el autobús, cuando vaya en el auto, en el taxi, en el motoconcho, háblele a la gente de Cristo. Si toma un avión, si sale del país en un avión, también en el avión usted puede hablar de Cristo. En cualquier lugar donde usted esté, si alguien está a su lado, es para que le hable de Jesús. No hay tiempo que perder. Tenemos que atrevernos a tomar el riesgo y predicar el evangelio de Jesús. La gente necesita a Jesús.
necesita a Jesús. Y Dios ha puesto una palabra poderosa en tu corazón. Una palabra gloriosa en lo más profundo de tu corazón. No le ponga límites a lo que Dios puede hacer. Aproveche las oportunidades que Dios te está brindando y predica el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Si usted es una persona intrépida, si usted es una persona valiente, si usted es una persona osada, Dios abrirá puertas para que siga predicando el evangelio del reino de Dios. Amén. Dicen amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Tú sabes lo maravilloso que es predicar el evangelio. Y más con la libertad que tenemos nosotros en estos países. Hay 20.000 estrategias de cómo llevar la palabra de Dios. Hay 20.000 formas de cómo predicar el evangelio. Amén. También se puede predicar la palabra en los hogares. Usted invita a una familia a su hogar a tomarse un tececito y ahí aprovecha y le habla de Cristo. Amén. Usted le invita a compartir hasta una cena y después que coman la cena y compartan un rato, le habla de Cristo. Es una forma también muy efectiva de predicar el evangelio. Amén. O invita a su amigo o a su compañero de escuela a tomarse un cafecito a una plaza o un té o a comerse una pizza en un restaurante y ahí usted aprovecha y le predica el evangelio. Hay que ser osado, hay que ser valiente. ¿Qué nos impide caminar con osadía? Es la pregunta. ¿Qué nos impide? ¿Qué nos impide caminar con osadía? La contestamos. Estas 3 preguntas que aparecen ahí en pantalla, las 3 las contestamos. ¿Qué nos impide caminar con osadía? Número 1. Número 2, ¿cómo viene la osadía? Y número 3, ¿qué significa osadía? Apunten esas 3 preguntas y contéstenlas como si fuera una tarea. Amén. Gloria a Dios. Oremos, oremos, oremos al Padre. Cierra tus ojos ahí donde tú estás. Y comencemos a orar. Para que el Señor nos dé valor. Para que el Señor nos dé valentía para predicar el evangelio. No hay que tener muchos recursos para predicar el evangelio. Pedro ni letra tenía. La Biblia lo dice, que no tenía letra, eran del vulgo. Y ellos fueron intrépidos, fueron osados, y se atrevieron a hacer la voluntad de Dios y a predicar el evangelio. Dios se encargó entonces de abrir otras puertas. A veces pensamos que para predicar tenemos que buscar dinero, comprar bocina, buscar una tarima. Y a veces nosotros somos los que ponemos la cosa más difícil de la cuenta. No, solamente tienes que abrir tu boca y dar la palabra de fe. Es salir con osadía. Ese es el evangelismo que más resultado da. Evangelismo oikos, cuando tú le predicas a alguien, a un conocido, la palabra del evangelio del reino de Dios. Ese evangelismo da muchos resultados, muchos resultados, muchos resultados. Entonces, Padre, te adoramos, te bendecimos. Te presento a tus hijos. Escuchan esta palabra. Te pido, Dios, que ponga esa pasión. Pon en nosotros la pasión para predicar tu palabra. Pon ese amor a las almas, esa pasión. Hay gente que te necesita, Señor. Hay personas que están enfermas allá afuera y necesitan la palabra. Úsanos, Señor, como canales de bendición.
Úsanos, Señor, como instrumentos de bendición. Que podamos sacudirnos en el nombre de Jesús. Que podamos expandirnos y llevar tu palabra a cualquier lugar que tú nos permitas llevarla, Señor. Que podamos llevar tu palabra a las cárceles, que podamos llevar tu palabra a los hospitales, a las clínicas, que podamos llevar tu palabra a las oficinas gubernamentales, que podamos llevar tu palabra a la escuela, a los liceos, a los colegios, a las universidades, que podamos llevar tu palabra a cualquier centro de salud. Padre, que podamos llevar tu palabra a los comercios, que podamos llevar tu palabra a los supermercados de la ciudad, que podamos llevar tu palabra a los medios de transporte, donde tú nos permitas montarnos, sea en el motoconcho, sea en el taxi, en el Uber, sea en el autobús, en el avión, donde quiera que tú nos permitas que estemos y haya gente que necesita a Jesús, que yo sea osado, Señor, que seamos osados, Padre, y que podamos compartir tu palabra, que podamos compartir el evangelio del reino de Dios para tu gloria, Señor. Todo aquello que puede impedir que predique, que abra la boca para predicar tu palabra, yo lo echo fuera en el nombre de Jesús. Úsame como un instrumento, como un canal de bendición. Úsame como un canal de bendición. Úsame como un canal de bendición. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Dios. Tu fidelidad es grande, Señor. Tu fidelidad es maravillosa, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sopla la unción sobre tus hijos. Sopla la unción sobre ellos. Que hablen con valor, que hablen con valentía tu palabra. Que no se cansen todos los días de hablarle a alguien de Jesucristo. Que no nos cansemos, Señor. Que todos los días estemos pensando en las almas. Almas que salvar. Tú moriste por ellos en la cruz, para que hoy ellos puedan levantar sus manos y adorar tu santo nombre. En el nombre de Jesús. Para tu gloria, para tu honra. En el nombre de Jesús. Te adoramos, Padre amado. Te bendecimos. Te glorificamos, Dios. Te glorificamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Desatamos una unción especial sobre tus hijos. Reprendemos todo espíritu de temor, de miedo. Temor a no predicar tu palabra, temor y miedo a no predicar el evangelio. Hecho fuera ese miedo y ese temor. Impartimos sobre tus hijos el espíritu de osadía, Señor. Que ellos puedan salir a evangelizar. Aunque haya que tomar ciertos riesgos, no importa. Ellos salgan a predicar tu palabra, evangelizar y a desatar el poder de Dios, a desatar el poder sobrenatural de Dios.
en el nombre de Jesús. Para tu gloria, Padre, para tu honra. Manifiesta tu poder y tu gloria. Manifiesta, Señor, tu poder y tu gloria. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Padre, de una manera gloriosa y especial. Pon esa pasión en nosotros, ese primer amor, Señor, ponlo en nosotros. Pon ese primer amor en nosotros. Que salgamos de la zona de confort, que salgamos de la zona de comodidad y podamos ayudar a otros. Porque cuando le anunciamos a otros la buena noticia de salvación, le estamos ayudando espiritualmente. Pon esa pasión, ese deseo en nosotros, Señor. Aleluya. Aleluya. Te adoramos, Padre, te adoramos. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Equipa con osadía, con intrepidez a tus hijos. Equipa a tus hijos. Equípalo, Señor. Con esa gracia, esa unción sobrenatural sobre cada uno de ellos. Para tu gloria, Padre. Para tu gloria, Dios. Gracias, Padre. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso, Dios. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso. Tú eres poderoso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay alguien aquí que desea entregar su corazón a Cristo, si alguien que está mirando esta pantalla, este televisor, o está escuchando esta voz y desea entregar su corazón a Cristo, ahí donde tú estás, cierra tus ojos y repite esta oración conmigo, esta oración de fe. Tú la vas a repetir conmigo. Di conmigo: Señor Jesús, hoy yo reconozco que soy pecador, pero me humillo delante de ti y te pido que me perdone, que me limpie de todo pecado. Hoy yo confieso que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos al resucitarlo. Y yo creo en eso y confieso que Jesús es el Señor. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a perseverar en tu gracia. Ayúdame a crecer en gracia hasta alcanzar la plenitud del varón perfecto. Que yo pueda testificarle a otros lo que tú has hecho conmigo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por salvarme. En el nombre de Jesús.
Amén. Si tú has repetido esta oración y lo has hecho con todo tu corazón, la Biblia dice que ya eres salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si lo hiciste, bienvenido, bienvenida a la familia de Dios. Recibe un abrazo de nuestra parte y felicidades. Ya eres parte de la familia de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? Amén, estamos bien, por la gracia de Dios. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Dios bendiga a Vivian. Dios bendiga a Kelvin. Dios bendiga a Amén, pastor. Osvaldo. Bendiciones. Dios bendiga a Israel Johnson desde Puerto Rico. Dios bendiga a Natalia, Amén. a Sardi. Dios bendiga a Otoniel. Dios bendiga a Ruth. Dios bendiga a Amén. Darling y Amén, a amén, Homer. pastor. Dios bendiga a Ingrid. Gloria a Dios. Amén, pastor, Bendiga gracias. a Marito, Marilis García. Dios te bendiga. Dios bendiga a Nicole. Qué bueno es el Señor. Vamos a predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Este es el momento. Amén. Pues nada, vamos a hacer despedido entonces. Si no hay preguntas, no hay ninguna inquietud. Gloria a Dios. Estuvo claro, pastor. Sí, Yo que estuvo claro, estuvo bastante claro. amén, Tenemos que armarnos de valor, amén, porque este evangelio tiene que ser predicado a toda criatura, a toda lengua, a toda nación. Y ese es el verdadero ministerio que tenemos cada uno de nosotros. Llevar el evangelio para que las personas reciban la palabra. Que como usted decía, muchos no se van a convertir, otros van a endurecer su corazón por la misma palabra, porque el yo, como yo le llamo, les, les endurece, o sea, ellos mismos no quieren recibir la palabra, aún estén convencidos de que Dios le está hablando a través de la persona que porta la palabra, pero no nos podemos cansar, porque en su momento el Espíritu Santo completa la obra. Dios lo hace y tenemos que tener paciencia. amén, amén. Así es, así es. Bueno, vamos a hacer despedido. Gloria a Dios. ¿Quién nos puede despedir en oración? ¿Quién nos puede despedir en oración? ¿Quién se atreve a despedirnos en oración? Amén. Amén. Padre, gracias. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias, Señor, porque a ti te plació de que fuéramos parte de tu reino. Gracias, Señor, por la persona que usaste para que oraran por nosotros. Y no solamente oraran por nosotros, sino que nos dieran la palabra, esta palabra de salvación. Y no solamente nos dieran la palabra de salvación, sino que nos esforzaran, nos empujaran, nos llevaran, gloria al nombre del Señor, a buscarte, Señor. Gracias, gracias por esas personas que tú usaste para poder escuchar de ti. Gracias, Señor, por tus planes, porque son perfectos. Gracias por esas personas. Yo bendigo cada persona que fue usada para que nuestras vidas estuvieran encaminadas en ti. La bendigo donde quiera que estén en el nombre poderoso de Jesús y te doy gracias por esta palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra son nuevas
cada día y porque tu palabra nos encamina, porque tu palabra nos despierta, porque tu palabra, aleluya, trae a nosotros sabiduría. Gracias, Señor, por este tiempo de tu palabra, donde podemos juntos, aleluya, compartir el pan de tu palabra. Bendigo cada hogar presente en este link en el nombre de Jesús y aquellos que todavía esta palabra no ha tocado sus corazones, que tu lazo, aleluya, que tu brazo y tu lazo de amor le alcance y que tu palabra redarguya sus vidas en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque tú, oh Dios, nos diste este mandato de ir. Este es el ministerio que tú nos has dejado de id y predicad este evangelio a toda criatura. Id, Padre, pon pasión, pon amor por las almas, aleluya, que no nos cansemos, que no nos callemos, aleluya, de predicar lo que tú has hecho, de testificar lo que tú has hecho en nuestras vidas y lo que hace diariamente en nuestras vidas, que las otras personas puedan escuchar los milagros diarios que tú haces en nuestras vidas. Te presento a cada vida presente, a cada familia presente. Gracias por tu cobertura. Gracias por guardarle en este tiempo, Señor, que podamos ver el nuevo año que tú tienes para nosotros. Guarda nuestra familia, guarda nuestro entrar y nuestro salir. Todo espíritu de accidente, todo plan del enemigo, yo lo hago inoperante en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo. Trata con nosotros en el silencio de la noche, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, amén. Dios le bendiga a todos. Feliz noche. Chao, chao. El jueves es el culto principal, el culto del jueves. El domingo tenemos nuestra cena navideña. Tradicionalmente lo hacemos todos los años. Así que les amamos. Bendiciones, un abrazo a la distancia ahí. Bendiciones, Amén, bendiciones amén, pastor. para Bendiciones. todos ustedes. Bendiciones, buenas Amén. noches, que descansen. Buenas noches, descansen, bendiciones. Sí. Buenas noches, bendiciones.